Bueno, pues tenemos una entrevista sumamente importante, el tema de 4 fallecimientos por el temporal y bueno, pues evidentemente esto se tiene que buscar salidas de no tener todos estos riesgos. Y tenemos la posibilidad de platicar con el maestro Luis Valdivia Ornelas, él es académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días, Miguel Ángel. Pues es terrible esto que, pues aunque ahora sí que vienen tormentas muy fuertes, pero pues también hay una falta de infraestructuras para evitar que haya tantos problemas. ¿Qué visión tiene usted, maestro Luis Valdivia? Sí, bueno, desafortunadamente el tema de las inundaciones es un tema que cada vez se necesita más atención porque implica no nomás la pérdida de enseres o la pérdida de bienes económicos, sino también queda expuesta la vida de la gente que vive en el área metropolitana y por lo tanto, yo pienso que debe ser prioritario para las autoridades poder establecer una estrategia de intervención a corto, a mediano y a largo plazo para disminuir, digamos, la peligrosidad de las inundaciones que se han estado manifestando ya de manera preocupante por lo menos de los últimos 15 años. Claro, maestro, hay muchos señalamientos con respecto a las decisiones que se han tomado en torno al desarrollo o al crecimiento interno del área metropolitana, sobre todo a partir de la verticalización de la vivienda. ¿Qué tanto ha influido esto en la forma en que se han agravado los problemas de inundaciones? Bueno, considero que son dos temas. Uno, precisamente la densificación a través de la verticalización, es decir, la construcción de edificios. Que eso está incrementando, digamos, las descargas de agua residual a los colectores. Y bueno, los colectores ya desde hace algunos años tienen poca capacidad de conducir el agua de lluvia y con este incremento de las descargas, pues ha disminuido al mínimo la capacidad de conducción que tienen los colectores de agua de lluvia. De hecho, ni siquiera se hicieron con el objetivo de canalizar o conducir el agua de lluvia, más o menos se hicieron en la década de los 70. Esa, digamos, sería la primera condición que estamos observando en los últimos 6 años de incremento no más de la superficie inundable, sino lo más preocupante es el incremento de la peligrosidad. Ese sería, digamos, un primer factor. El segundo factor es la urbanización de las partes altas de las microcuencas. Se sabe, se conoce, estas partes altas de las microcuencas, como tienen mayor pendiente, son las que generan mayor escorrentía y son las que afectan las partes medias y bajas. Y es el caso de muchos de los escurrimientos que han estado desbordándose en los últimos 6 años en las inmediaciones de la Primavera, es decir, Santa Anita, el Palomar, el Cielo, Bugambilias, Santana de Petitlán, el Garabatos, el Arroyo Seco, por mencionar algunos. Entonces, esas son las dos condiciones que estamos viendo que están generando un incremento considerable de las inundaciones. Claro, en esta zona sobre todo han afectado al área sur de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué pasa en el resto de la ciudad? ¿Por qué casi toda la ciudad se ha convertido en un problema con las inundaciones? Bueno, debido a la falta digamos, queda rebasados los colectores y los pocos canales, digamos, están totalmente intervenidos, hay invasiones, hay cambios radicales en su forma, en su geometría, en el trazo, y por ejemplo es el caso del Garabatos, del Arroyo Seco, entonces no tiene mucha capacidad de conducción en las condiciones actuales de los canales. Y los colectores pues ya quedaron completamente rebasados y ante esta situación pues todo el agua que se está generando en el área metropolitana debido al cambio de uso del suelo, es decir, con el cambio de uso del suelo y la urbanización se abate radicalmente la infiltración y se genera una escorrentía muy fuerte. Entonces estamos observando ya que directamente las calles están tomando esos papeles o el papel de los colectores que han sido rebasados y de los pocos canales que no tienen la capacidad de conducción. Entonces es lo que estamos observando en la calle, que ante el incremento el rezago de la infraestructura hidráulica, el mal funcionamiento de la infraestructura,
estamos observando que las calles están tomando ese papel de conductoras del agua de lluvia, que no es el objetivo, digamos, de las calles. Las calles tienen otro objetivo del punto de vista urbano. Claro. Hay una cuestión, si nos lo permite, perdón, Sonia, que no hay una infraestructura cuando se hacen construcciones. Las autoridades estatales y también municipales pues tendrían que estar vigilando que antes de construir una circunstancia, un edificio, pues tiene que haber una infraestructura que perciba, que permita que finalmente puedan resolverse estos problemas que se han venido generando. Sí, porque normalmente los nuevos desarrollos se conectan a los sistemas ya preexistentes. Entonces el colector pues es el mismo colector de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y entonces hay un problema de capacidad de conducción, y el otro es que los nuevos desarrollos modifican las condiciones de infiltración y entonces se dispara la escorrentía, es decir, con la plancha de concreto, de asfalto y las casas, pues ya no hay una infiltración importante y por lo tanto todo empieza a generarse una escorrentía y esa escorrentía empieza a desplazarse en las partes bajas. Entonces sería muy importante que la autoridad, con los criterios que ya tiene, debería de exigir en los nuevos desarrollos que el agua que genera el nuevo desarrollo no debería de afectar las partes medias y bajas de las cuencas, ¿no? Claro. Maestro, sobre estos cauces que en particular usted señala, el arroyo seco, el Garabato, yo sumaría a lo mejor el arroyo de Tomajac, que son donde se han registrado las tragedias más importantes en la zona metropolitana en las últimas fechas. ¿Hay una solución? Es decir, ¿todavía se puede hacer algo? Lo que sucede es que sí es necesario, digamos, mejorar las condiciones de infraestructura de la zona. Por ejemplo, en el arroyo seco hay vados, entonces no puede haber vados en un arroyo donde los registros de la altura del tránsito del agua ya es muy alto, entonces ahí tendría que acondicionar esas calles que cruzan el arroyo seco y quitar los vados, porque los vados son muy peligrosos. Esa sería la primera acción importante, inmediata, que debería de hacer la autoridad, ¿no? Mejorar, digamos, las secciones hidráulicas, porque donde hay pasos, donde hay puentes, se reduce la sección hidráulica y se desborda el canal. Entonces, claro, la autoridad tendría que hacer una revisión exhaustiva de todo el trayecto del arroyo seco, del arroyo El Garabatos, para quitar esas zonas peligrosas. Esa sería, digamos, una primera acción inmediata. Otra acción a mediano plazo sería, tendría que captar el agua en la parte alta para que no bajara y incrementara los caudales de manera peligrosa. Entonces tendría que hacer una acción de intervención en las cabeceras de las cuencas del Garabatos y del arroyo seco para que no bajara el agua y el agua pudiera captarse, detenerse e infiltrarse y disminuir una fracción de la escorrentía que está ocasionando que estos canales pues, que no tienen la capacidad de conducción, pues constantemente se estén desbordando. Claro, y bueno, finalmente, ustedes han hecho un trabajo muy importante para mapear los puntos de riesgo. ¿Sirve de algo? Es decir, ¿la autoridad los toma en cuenta? Lo que pasa es que nosotros tenemos el objetivo, bueno, una de nuestras responsabilidades es, digamos, a través del conocimiento del comportamiento del fenómeno desde el punto de vista técnico, pues dar información al público para que tenga información y actúe en consecuencia, porque pues vemos que el problema ya es mayor y por lo tanto sí se necesita que la gente tenga un conocimiento de cuáles son las zonas más peligrosas y actúe en consecuencia para generar una protección personal. Es, digamos, nuestro objetivo principal. Y el segundo objetivo es generar un documento técnico a través del mapa. El mapa tiene, el objetivo principal del mapa es entender cuáles son las variables que están involucradas en la generación de las inundaciones, porque de los 185 sitios que tenemos, no todos responden a las mismas condiciones, ¿no? O sea, cada sitio tiene su propia particularidad. Y entonces entender la particularidad de eso nos va a permitir establecer estrategias de intervención a corto y a mediano plazo para mitigar el problema. Ese es el objetivo principal que tiene el mapa de peligro por inundación del área metropolitana, ¿no? Darlo a conocer al público para que conozca y actúe en consecuencia, y dos, generar un documento técnico que le permita a la autoridad establecer estrategias reales y efectivas de intervención, porque normalmente lo que ha hecho la autoridad en los últimos años es hacer acciones individuales, aisladas, que no solucionan el problema, incluso a veces lo agravan.
Claro. Maestro, le agradecemos mucho esta conversación y toda esta información. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Es el maestro Luis Valdivia Ornelas, académico de la Universidad de Guadalajara y quien ha participado y encabezado este trabajo para advertir justamente a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara los puntos en los que se corre peligro ante las inundaciones y ante el temporal. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Esta semana en NSC Salud. ¿Qué es la neurodiversidad y cómo podemos identificarla? El uso de redes sociales favorece la presencia de depresión. NSC Salud. En la librería Carlos Fuentes somos muchas las personas que le queremos dar un nuevo significado a lo que nos rodea. Nos abrimos paso a historias que permanecen en nosotros. El universo de las letras se mezcla, nos llena y nos reinventa. Haz tuyo el conocimiento.